Capítulo 1. La vida en las calles de Tepito. Pedro era el segundo de 5 hermanos. Su padre trabajaba en una fábrica cercana, pero a menudo no podía mantener un trabajo estable. Su madre se quedaba en casa para cuidar a los niños, pero a menudo se preocupaba por cómo alimentarlos. Desde muy joven, Pedro aprendió a luchar por lo que quería. Tenía una personalidad fuerte y decidida, y siempre se aseguraba de conseguir lo que necesitaba para sobrevivir. A medida que Pedro crecía, se volvía cada vez más independiente y astuto. A los 11 años, Pedro conoció a Genaro y Cabrone en la calle mientras buscaba comida en la basura. Los dos chicos eran un poco mayores que él y ya tenían fama en Tepito por ser los líderes de la pandilla Los Diablos. Pedro estaba impresionado por la reputación de los chicos y decidió unirse a ellos. Genaro y Cabrone lo acogieron en su pandilla y rápidamente se convirtieron en sus mejores amigos. Los Diablos eran una pandilla pequeña pero temida en Tepito. Los miembros eran conocidos por su valentía y determinación, y a menudo eran respetados por los demás chicos de la calle. A medida que Pedro se involucraba más en la pandilla, comenzó a robar cosas pequeñas como dulces y juguetes. Pero eventualmente, los Diablos comenzaron a realizar robos más grandes. Pedro, Genaro y Cabrone eran los líderes de estos robos, y su fama creció rápidamente. A medida que se volvían más conocidos en Tepito, comenzaron a sentir que estaban por encima de la ley. Sin embargo, la vida en la pandilla también tenía sus riesgos. A menudo se encontraban en peleas con otras pandillas y Pedro había sido herido varias veces en estas peleas. También había estado en la cárcel varias veces por sus actividades delictivas. A pesar de los riesgos, Pedro amaba a su pandilla y a sus amigos. Había encontrado una familia en ellos, y nunca se sintió solo en las calles de Tepito. Pero siempre soñó con tener una vida mejor, y nunca perdió la esperanza de que algún día lo lograría. Capítulo 2. El robo en la escuela Pokémon. Pedro, Genaro y Cabrone se habían convertido en los líderes de la pandilla de los Diablos, y estaban siempre buscando la próxima oportunidad para llevar a cabo un robo. Una tarde, mientras estaban sentados en un callejón, hablando de posibles objetivos, Cabrone mencionó que había escuchado que la escuela Pokémon en las afueras de la ciudad tenía un montón de objetos de valor en sus instalaciones. Pedro y Genaro se miraron, y los tres comenzaron a planificar el robo. Sabían que la escuela estaba bien protegida, por lo que tendrían que ser cuidadosos y astutos. Decidieron que irían por la noche y esperarían a que los guardias de seguridad estuvieran menos alerta. Una vez que llegaron a la escuela, encontraron una forma de entrar por la parte trasera sin ser detectados. Encontraron un bosque cercano a la escuela que parecía estar abandonado, pero había algo extraño en él. Al acercarse, vieron a un grupo de personas en una extraña ceremonia y una especie de símbolo extraño en el suelo. Decidieron que no era su problema y que su prioridad era el robo. Una vez dentro, encontraron varias habitaciones llenas de objetos de valor, incluyendo joyas, electrónica y dinero en efectivo. Estaban emocionados, pero también sabían que debían ser rápidos y eficientes para no ser atrapados. Mientras estaban buscando objetos de valor, escucharon un ruido fuera de la habitación. Sabían que los guardias de seguridad habían sido alertados y estaban en camino. Entonces, se apresuraron a terminar de recoger todo lo que pudieran y a esconderse en la habitación. Fue entonces cuando vieron a Juya, el director de la escuela, entrar en la habitación con un grupo de estudiantes. Parecía que habían estado haciendo una ceremonia en el bosque cercano y habían descubierto que una secta había estado usando el bosque para llevar a cabo rituales oscuros. Juya les explicó a los chicos que necesitaba su ayuda para mantener la escuela segura, ya que creía que la secta podría intentar hacer daño a los estudiantes. Pedro, Genaro y Cabrone, sintiéndose un poco culpables por haber robado la escuela, se ofrecieron a ayudar a Juya como seguridad. A partir de ese momento, comenzaron a trabajar para la escuela Pokémon, protegiendo a los estudiantes y ayudando a mantener el orden en el campus. A pesar de que habían dejado atrás su vida de delincuentes, nunca olvidaron su pasado y siempre estuvieron agradecidos por la oportunidad de tener una nueva vida. Capítulo 3. La transformación de Pedro. A medida que pasaba el tiempo, Pedro comenzó a darse cuenta de que quería algo más en la vida que solo robar y luchar en las calles. Se matriculó en una escuela nocturna para adultos y comenzó a estudiar para obtener su certificado de secundaria. A medida que avanzaba en sus estudios, Pedro se sorprendió al descubrir que tenía talento para las matemáticas y la física. Comenzó a tener la esperanza de que algún día podría tener una carrera en algún campo relacionado con la ciencia. Con el tiempo, Pedro obtuvo su certificado de secundaria y continuó estudiando en la universidad.
A medida que se adentraba en el mundo académico, se dio cuenta de lo diferente que era su vida de la que había tenido antes. Pero nunca olvidó sus raíces y siguió trabajando para mantener la seguridad en la escuela Pokémon. La evolución de Pedro fue sorprendente, había pasado de ser un cholo de la calle a ser un asistente de seguridad en una escuela y estudiante universitario. Pero nunca olvidó de dónde venía y siempre mantuvo un pie en el mundo de la calle para poder entender a los jóvenes que estaban pasando por lo que él había pasado. Pedro había encontrado un nuevo propósito en la vida y estaba decidido a hacer lo mejor de ello. Capítulo 4. La amistad con Juya. La amistad entre Pedro y Juya se había forjado en circunstancias inusuales. Cuando Pedro y su pandilla decidieron robar la escuela Pokémon, Juya los descubrió y en lugar de llamar a la policía, les ofreció un trabajo para proteger la escuela. Al principio, Pedro estaba desconfiado de Juya. Él y su pandilla habían lidiado con muchos adultos que los veían como delincuentes y los trataban con desprecio. Pero Juya era diferente. Era un hombre joven, enérgico y con una pasión por enseñar a los jóvenes. A medida que Pedro pasaba más tiempo con Juya, comenzó a darse cuenta de que era un hombre sabio y respetable. Juya era el director de la escuela Pokémon, pero su trabajo no se limitaba a eso. Era un mentor para los jóvenes estudiantes y se preocupaba profundamente por su bienestar. Se había dado cuenta de que muchos de los estudiantes que asistían a la escuela Pokémon venían de hogares desestructurados y enfrentaban una serie de problemas en su vida diaria. Juya estaba dedicado a brindarles un lugar seguro para aprender y crecer. Pedro comenzó a ver a Juya como un modelo a seguir. A medida que trabajaba con él, se dio cuenta de que tenía mucho que aprender de Juya. Era un hombre paciente y compasivo que sabía cómo resolver problemas de manera pacífica. Pedro admiraba su habilidad para mantener la calma en situaciones peligrosas y su dedicación a ayudar a los demás. Juya también estaba dedicado a ayudar a Pedro. A medida que comenzó a trabajar en la escuela, Juya se aseguró de que tuviera las herramientas y los recursos que necesitaba para tener éxito. Le proporcionó ropa adecuada para el trabajo, le enseñó habilidades de comunicación y le brindó un lugar seguro para trabajar. Pero más allá de eso, Juya también estaba comprometido a ayudar a Pedro a superar su pasado. Se aseguró de que Pedro recibiera el apoyo emocional que necesitaba para cambiar su vida. Pedro había pasado gran parte de su vida sintiéndose solo y sin esperanza, pero Juya estaba allí para recordarle que siempre había una oportunidad para cambiar y crecer. Con el tiempo, la amistad entre Pedro y Juya se fortaleció. Se convirtieron en amigos cercanos y confidentes. Pedro se sentía agradecido por todo lo que Juya había hecho por él y estaba comprometido a seguir creciendo y ayudando a los demás, tal como lo había hecho Juya con él.